Hola, bienvenidos todos. Hoy les voy a hablar de Tartaria, pero de una Tartaria reivindicada. Aquí denominada vindicada, que significa también restaurada, restablecida, restituida, reincorporada en la memoria colectiva de un modo justo y también dignificada, según la neocronología, que es un trabajo que se enmarca en lo que se denomina proyecto de investigación de la nueva cronología, dirigido por el matemático Anatoly Fomenko y su compañero Lenosovsky desde Moscú desde hace ya más de 5 décadas. En ese trabajo que hoy les presento de un modo inédito, es la primera vez que comparto este material, se trabaja, se presenta, se documenta la lucha tártara que marcó el destino de la historia humana, una reordenación cronológica y simbólica de los hechos que allí ocurrieron. Recientemente, por las redes, por distintos espacios de discusión abierta, se ha creado pues un paradigma. Es que hay allí una historia que nos llama la atención. Cuando muchos de nosotros vemos mapas del siglo XVIII, sobre todo, donde aquello que entendemos por Rusia se llama Tartaria, y nos preguntamos quiénes eran esos tártaros. También nos llama mucho la atención, en este caso, siendo europeos o del espacio cristiano occidental, nos llama la atención pues que hubiera pues unos guerreros turco, tártaro, mongoles, dirigidos por Genghis Khan y sus descendientes, que ocuparan todo el mundo. Es decir, los tártaros en ese tiempo, que entendemos por mongoles, se hicieron emperadores de China, hicieron un linaje. Shahs, reyes de la India, de todo Persia, de todo el mundo árabe. También los tártaros se ocuparon y se establecieron y gobernaron en Egipto y Tierra Santa en ese mismo tiempo. Y también en ese mismo tiempo, pues se entiende que se da lugar al origen de lo que es la actual Rusia, que se conoce en su momento como la Horda de Oro. ¿Vale? Bien, esto que nos preguntamos todos, ¿cómo es que se hicieron tan poderosos y qué fue de ellos? ¿Por qué persisten en el siglo XVIII? Es muy llamativo, tal como es llamativo el hecho de tal como vemos en esta imagen que tenemos compartida en pantalla, se ve como los mongoles fueron los primeros en dominar el arte de la pólvora en las hazañas militares. Con lo cual, por todo lo que realmente fueron, que no es exactamente la imagen que se ha construido para ellos, destaca que el uso de la pólvora que ellos fueron capaces de convertir en una arma implacable tiene que ver con su éxito. Con lo cual, la pregunta que a partir de este momento se plantea es, bueno, si ellos tenían la fuerza de las armas para dominar el mundo, ¿por qué no conquistaron Europa? ¿Vale? La historia oficial nos dice que Europa pues, se vio agredida por este enérgico acoso tártaro-mongol, pero fue capaz de reprenderlo. ¿Cómo se lo hizo Europa sin el dominio de la pólvora para hacerle frente? Bueno, para todos o todas estas preguntas siempre construimos respuestas fáciles. Pero hay una respuesta que no es tan fácil y que aquí se plantea y que se basa en una lógica enorme de evidencias que apuntan en esta dirección. La nueva cronología es en eso una batería brutal de evidencias. Otra cosa es que este espacio sea tan difícil de aceptar para muchos, pues que no hayamos sido capaces de escucharlo debidamente. Bueno, pues aquí estoy un poco aportando algo de luz a este aspecto. ¿Dónde tenemos que ir a entender lo que ocurrió en Europa frente a este ejército tártaro y mongol? Pues hay un episodio de la historia europea
que nos lo describe muy bien. Son los hechos de las invasiones bárbaras sucedidas entre Constantino y Carlomagno que fueron capaces de destruir el Imperio Romano establecido en Europa y que una vez sucedido esto, Europa se reconstruye, se romaniza, cristiana y representa que a partir de ese momento pues deja atrás todo lo que es su deuda con este proyecto bárbaro. Bueno, pues el proyecto bárbaro que la historia oficial para Europa ha desvinculado de Genghis Khan, en verdad debe de entenderse en el mismo tiempo. Bueno, pues de esto vamos a hablar en el día de hoy y de otras muchas más cosas que espero sean de vuestro interés. La historia de Tartaria es la historia de una serie de tribus y pueblos que se unieron y sometieron el mundo conocido. Un gran espacio que lindaba y delimitaba grandes civilizaciones sedentarias con grandes ciudades donde había agricultura, donde había también escritura, cuyos principales exponentes entendemos por la zona que entendemos por Persia, China y también la zona de Bizancio o del Imperio Romano de Oriente. Bien, este espacio de nómadas ahora tenemos que verlo como un espacio de comerciantes, de guerreros, que fueron capaces de administrar aquello que ocuparon, que establecieron allí pues su dominio y que dieron también continuidad al progreso y al desarrollo civilizado. En ese proceso, lo que entendemos por órdenes tártaras o hordas tártaras, mongolas y también turcas, las hordas que ocuparon esos territorios son también las órdenes religiosas y militares que todos entendemos en la Europa feudal. Es decir, hay una idea de Europa donde había órdenes de caballería, órdenes religiosas. Bueno, pues estas órdenes, con sus castillos, con sus conventos, con sus monasterios, mejor dicho, etcétera, pues todo este espacio forma parte de lo mismo. ¿Vale? Donde decimos hordas, tenemos que entender también órdenes. Bien, un espacio que ocupa la Tierra, que domina las civilizaciones antiguas. También hubo un sustrato que siguió siendo nómada, cuyo testimonio es el pueblo mongol actual y también ciertos pueblos nómadas que todavía existen entre Mongolia y Europa. Bien. Todo este espacio, pues al final llegó a un punto en que rompió sus lazos. Es decir, los bárbaros que ocuparon Europa Occidental rompieron con los tártaros que seguían acosándolos. Lo mismo hicieron los persas con los egipcios, en lo que entendemos por mundo árabe, también peleó con sus hermanos del norte y allí marcó fronteras. También hicieron lo mismo los tártaros, mongoles que ocuparon China, que allí crearon una dinastía, pues también siguieron luchando con nuevas incursiones e invasiones tártaras, hermanadas, primas, todas de la misma familia, y ahí construyeron no solamente una frontera, sino también la muralla china. Resultado de todo este proceso se crearon leyendas, mitos, desde China, desde Persia, desde Bizancio, desde Europa. De todos estos libros ya veremos lo que nos ha quedado. ¿Vale? Pero avanzo. De estos espacios también creamos dioses. Y una vez hecho todo este trabajo, en un momento de paz y prosperidad, hubo un momento en que se toma una decisión que marcará el destino de la historia oficial. Es decir, tenemos que levantar toda esta gloriosa gesta, que es el origen de nuestros poderes, tenemos que levantarlo a la categoría de una gran epopeya monumental y también tenemos que construir a su alrededor religiones
que den valor y autoridad y legitimidad incuestionable a los poderes que hemos construido en nombre de su culto. ¿Vale? Y ahí aparece lo que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cómo tenemos que entenderlo para acabar de entender este, este esquema que os estoy transmitiendo? Bien, pues tenemos que entenderlo como un proceso que duró 4 siglos, 391 años proféticos según Isaac Newton. De esto, como muy sucinto, indicar que me refiero al libro que Isaac Newton, después de morir, publica o se publica en su nombre, es un libro póstumo, en 1733, en el que dice la historia fue esta. En este libro, Isaac Newton dice, literalmente, de modo particular, reconociendo el mapa cronológico oficial, al final dice, pero de todo eso, hay 391 años proféticos que son entre 1062 y 1453, que es la historia del proyecto tártaro-mongol que acaba terminando con la conquista de Constantinopla por parte de los otomanos. Bueno, pues estos 4 siglos proféticos que aquí nos dice que es Isaac Newton, que por otro lado se refieren al libro del Apocalipsis, esos 4 siglos, según la cronología, aquí los ubico entre los siglos XIV y XVII, justo antes del siglo XVIII. ¿Por qué me interesa matizar este detalle? Pues para explicaros que la historia de la que os estoy hablando es una historia en que después de un proceso de control del ganado, de control de la tierra, que generó la ganadería, la agricultura, que estableció las condiciones para desarrollar la ingeniería, para la gestión de las aguas, de los desechos, para la gestión administrativa de los derechos de propiedad, la escritura, la contabilidad. Todo este proceso que se desarrolló alrededor de ciudades en sus inicios, con sus éxitos y sus fracasos, hay un momento cuando se articula con un orden militar y comercial que da lugar a una historia que se deja escrita de múltiples maneras. Bueno, pues esta historia duró 4 siglos, empieza en el siglo XIV, podemos también entrar en el siglo XIII, y termina en el siglo XVII. Y en el XVIII es cuando tenemos que entender el inicio de la colonización europea del mundo. De hecho, se inicia en el XVII en la parte final. Bien, ya sé, esto nos desencaja todo lo que tenemos documentado. Pero sin querer tener toda la razón y sin pretender imponerla, lo que os invito a todos a entender es esta idea fuerza. Todo esto que estamos viendo de esta lucha entre Corea del Norte, China, Rusia y lo que es Occidente en Ucrania. Todo este pulso entre Jerusalén, Pekín, Jerusalén, mundo árabe. Todas estas luchas que estamos viendo hoy en día son la continuidad literal de las luchas que empezaron con este proceso de confluencia entre poderes militares, comerciales, políticos, sociales y que ha dado lugar a conflictos que se han intentado resolver mediante religiones, pero que no ha sido posible hacerlo y que hoy en día siguen estando latentes. Es decir, el presente nos habla no de una historia de miles de años donde la humanidad pues ya ha dejado escrito que se ha peleado desde los siglos, sino que esta pelea de religiones, de grandes poderes que tienen un alcance y una dimensión geopolítica, pues es una lucha, es una historia que empieza en el siglo XIV, es decir, hace 7 siglos de un modo, digamos, controlado
por lo que serían los trabajos de la nueva norma. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. Y empezaremos de un modo particular. Vamos a ver. Esta diapositiva me plantea muchas cosas. Con esta diapositiva vamos a dedicarle un buen tiempo. ¿Vale? Esta diapositiva es importante y vamos a intentar trascender. Vamos a leer lo que nos dice. Patrón de la historia sagrada. Lo voy a plantear como un enigma. Es decir, os voy a definir unos hechos y os voy a preguntar a qué se refieren estos hechos. Vamos a seguir una secuencia de hechos de esta historia. No os he dicho qué historia es. ¿Vale? Primero, hay una profecía. Un niño predestinado, que es pastor, que vive entre pastores a nacer. Después, se crea a su alrededor una gloria ganada por sus actos que crea seguidores, que lo admiran, y este personaje se hace famoso. Hasta un momento en que, por su fama y su poder, genera rencillas a su alrededor y se crea una conspiración. Es decir, se amaña una conspiración ante la amenaza de que se convierta en un rey poderoso. Los que se sienten amenazados intentan matarlo, lo condenan a muerte. En este proceso sucede un hecho trascendente. Algunos de sus seguidores que se proclamaban fieles seguidores, ante esta situación, dicen, es que yo no conozco a este personaje. Es decir, lo abandonan. Niegan su relación con él por miedo a recibir represalias y aquella devoción que habían profesado, pues la ponen en duda. Con lo cual se encuentra totalmente solo y abandonado el personaje. En este momento lo encuentran. Ven con el personaje, quienes conspiran contra él, y los someten a un calvario, a un martirio. En ese momento el personaje dice, ¿por qué, padre, me has abandonado? Además, después de esto ocurre, digamos, un hecho milagroso. El líder es vencido, desaparece, es decir, no se sabe dónde está. Se lo da por muerto. Después reaparece y se proclama rey. Es decir, pues aparece y dice, estoy aquí, pero no estoy muerto. Y esto genera su gloria. Al final es proclamado rey. Nace un reino de Dios. Y nace un nuevo rey que gobernará sobre todos los pueblos de la tierra. Esta gloria genera una alianza con Dios, que es convertida en devoción. En este proceso que nos conduce a la alianza se fusionan dos grandes pueblos, ¿vale? Dos pueblos originarios que han estado en lucha. En un pueblo está el conspirador, en otro pueblo está el conspirado que al final vence, se concilian y la fusión de estos dos poderes, que son también pueblos hermanos, son el pueblo elegido por Dios. Se crea en su honor, en el honor de este líder, de este rey en la tierra y de su padre en el cielo, un altar. Y a partir de ahí se crea una iglesia. Y se anuncia la ruptura, y a continuación se anuncia la ruptura y la dispersión de ese templo. Ese templo que se construyó para toda la humanidad se rompe. ¿Vale? Es decir, se dice, esto se romperá. Es una manera de decir que se rompió, pero en un texto profético. El reino de Dios se divide y entra en conflicto. ¿Vale?
¿vale? Se dice que se cumple una profecía en la que, bueno, ya anunció Dios que esto acabaría. Pero al final, esta profecía dice, bueno, pues, pero al final vencerá. ¿De quién creéis que estoy hablando? Vamos a ver a quién me refiero. A Genghis Khan. Genghis Khan, cuando nace, se dice en su crónica transmitida desde la China, de que este niño será poderoso. Y además su poder viene de las 12 constelaciones del cielo, que dan los recorridos que entendemos por el actual zodíaco. Además, era un pastor, Genghis Khan, y hijo de pastores. Se ganó su gloria peleando y demostrando misericordia. Y esto creó a su alrededor pues un sinfín de seguidores que lo acompañaron hasta el final, con los cuales se hizo poderoso. En ese momento, el proyecto de Genghis Khan era un proyecto de un pueblo hermano con el que se habían aliado, pero con los cuales entraron en conflicto porque Genghis Khan se postuló como candidato a ser rey también del otro. Bien, cuando esto sucedió, quien esperaba ser el rey de ese otro pueblo conspira contra él, persigue, lo hiere, desaparece Genghis Khan, luego reaparece, lo vence y se crea una gloria. Y cuando esa gloria es creada, Genghis Khan fusiona esos dos pueblos, dice que su pueblo es elegido por Dios y nombra el líder de una iglesia vestido de color blanco como poder. Bueno, y después las crónicas de Genghis Khan nos dicen bueno, que todo esto que empezó con una promesa de que todo iba a ser maravilloso y que podríamos controlar todos los pueblos de la tierra, resultó que no. Pero no se renuncia a que esto sea así. De hecho, esto también se profetizó en las crónicas de Genghis Khan. Pero vamos a ver a qué otra crónica me refiero. No solamente estoy hablando de la crónica de Genghis Khan. De hecho, ya sé qué crónica es. Vamos a ver si lo acertáis. La crónica del rey David. Porque el rey David era pastor. Cuando nace también es sujeto a una profecía. Es decir, el rey de Israel dice, hay un rey, hay un niño de Judea que será poderoso. Vamos a ver quién es. Y ya de pequeño se dice, será David. David se hace famoso. Se hace famoso de niño con la batalla con Goliat, al que vence. Y eso le da pues una fama y también una aurea que lo dota de poderes militares. Hasta el punto de que el rey de Israel, porque él es el rey de Judea, el rey de Israel dice, a ver, yo ya estoy de acuerdo en que David sea mi rey, pero el hijo del rey de Israel dice, pues yo no estoy de acuerdo. El israelita conspira con David, intenta. Y ahí abandonan a David, igual que abandonan a Iscán, y David acaba refugiándose, lo dan muerto. Desaparece, vence, perdona a su adversario, es proclamado rey y crea un altar en la gloria de la alianza establecida en el pueblo de Israel y Judea, en el monte Sión, que es el origen de Jerusalén en tanto templo. ¿Vale? Bueno, pues esta historia es la historia del rey David. La alianza, la conspiración, la profecía de este bien nacido. Y también dice la Biblia, dice a David y a su hijo Salomón, que tengan cuidado. Dios les dice, como que nos habéis portado bien, vuestro poder, que es inmenso, se va a diseminar, se va a romper. Vais a perder el control de vuestros descendientes. Es decir, todo esto que os he narrado son dos problemas, Genghis Khan y Rey David. Las crónicas de Genghis Khan y el Rey David
son calcadas, vistas desde esta estructura argumental de hechos, ¿vale? Lo es en el orden y en el significado. Vamos a ver ahora sí a quién nos estamos refiriendo. A ver si lo acertamos esta vez. A Cristo. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que Cristo, David y X Khan son el mismo personaje. La respuesta es sí. Pensáis, no puede ser. David fue el primero de un linaje y el último fue Cristo. Bueno, pues la manera que tenemos que verlo es que la historia de David es una historia edulcorada, que en verdad es la historia de Genghis Khan, y la historia de Cristo es una historia todavía más edulcorada de lo que es la historia de David y la historia de Genghis Khan. Son la misma historia. Y esta historia es el Apocalipsis, y ahí es donde quiero ir. El Apocalipsis bíblico, porque no estéis familiarizados con él, es un texto difícil de digerir y difícil de entender. De digerir porque son todo luchas y peleas. Y aunque nos recuerde un poco el Antiguo Testamento, es muy exagerado. Los fines del Apocalipsis, la destrucción total, la promesa de una resurrección de Cristo. Pero es que además está ubicado en el Nuevo Testamento. El libro del Nuevo Testamento es la vida de Jesús, los hechos de los apóstoles y el Apocalipsis. Bien, pues el Apocalipsis, ¿qué nos dice? Una profecía en que nacerá un poder que será muy importante y que dominará el mundo y creará una gran devastación. De este poder quedarán dos poderes que serán vencidos, pero luego se fusionarán. Nacerá el poder de Dios, aparecerá una alianza y nacerá, pues, un reino. Y de este reino sus hijos entrarán en pelea hasta que al final resucite de nuevo este líder e imponga su autoridad sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Vale? Esto, que es el Apocalipsis, que parece a los ojos del cristianismo, pues algo muy distinto a los hechos de Jesús, al Nuevo Testamento, tal como nosotros lo entendemos, son la misma historia. Es decir, estoy planteando que el texto del Apocalipsis y los hechos de Jesús son la misma historia explicada de distinto modo. Con lo cual, planteamiento. La Biblia nos dice, nos hemos creado una idea de Cristo que nos interesa transmitir y es esta, evangélica. Está muy bien, ¿vale? Parece muy bien su mensaje. También es una idea que se alimenta de tradiciones egipcias, de tradiciones persas, bueno. Pero nosotros como iglesia romana hemos construido este relato, que es el que vamos a defender capa y espada. También reconocemos, porque somos honestos intelectualmente y simbólicamente con la humanidad, por nuestro deber ante la verdad, pues os decimos, para quien lo quiera entender, que la historia real se debe leer de este modo, que es el Apocalipsis. El Apocalipsis no solamente está en el Nuevo Testamento y es parte del Nuevo Testamento, sino que el Apocalipsis es el último libro sagrado. El último. Y no es una profecía, es una revelación, que es lo que significa realmente el Apocalipsis. Sigamos. Tenemos entonces que toda esta crónica que os he descrito es Genghis Khan, David, Jesucristo, el Apocalipsis y el Nuevo Testamento, y también es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Pensaréis, bueno, David no es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también es el Génesis y los hechos entre Moisés y David. Pero cuidado, todo este texto lo escribió, según se dice, Moisés de un plumazo. Se lo dijo Dios.
pero es una historia simbólica. Es decir, la historia de Caín y Abel, el pastor, el agricultor. Es esta historia. La historia apocalíptica de la destrucción del Apocalipsis. Es el diluvio de Noé. La historia del éxodo de Egipto de Moisés y la ocupación de Canaán. Es la historia de un pueblo que se vive a Egipto, que se traslada a otra tierra y acaba creando allí su reino. Canaán es todo el mundo. Esta visión de la que os estoy hablando es nueva tecnología de Notorico y Lenosowski. ¿Qué aporto yo? Aporto esta lectura de Genghis Khan, David y Cristo, que entiendo que Nosovsky y Fomenko han trabajado de esa manera, pero que aquí se plantea de esta manera. Creo que es muy convincente. Para mí lo es. Y al final, ¿dónde voy a parar? Voy a parar a un libro que es también el Apocalipsis, que es el libro de Ezequiel, pero es distinto al Apocalipsis. El Apocalipsis es como el colmo de lo cruel y de lo fantasioso de una historia que tiene que ver con los hechos de Jesús. El libro de Ezequiel es un libro histórico que nos habla de toda la lucha, de un diluvio, de una guerra, de un sacrificio de Israel. Nos habla de una resurrección de estos poderes invasores que son del norte, tártaros, literal, y de una reconfiguración del mundo donde nace Jerusalén y una iglesia. Es decir, el Apocalipsis es un libro más misterioso que el libro de Ezequiel, pero dicen exactamente lo mismo. Al final, el Apocalipsis promete la venida de Jerusalén, una nueva Jerusalén, y la aparición del ángel de Cristo como una resurrección. Esto que llama Apocalipsis de modo simbólico está explicado de un modo literal en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel son pocas páginas. Del libro de Ezequiel se ha construido la Biblia. Y este libro de Ezequiel, en verdad, es la historia de Genghis Khan y su Biblia. ¿Vale? Es decir, pues toda esta historia es donde os quería ir. ¿Vale? Continuemos. Más cosas. Es decir, no solamente está la crónica de Genghis Khan, Cristo, David, Jesús, Antiguo Testamento, Apocalipsis y Ezequiel, sino que además, entre todas estas crónicas hay más coincidencias. Os decía que cuando nace Genghis Khan se dice que su poder le viene dado por los cielos, por la voluntad del cielo, que son 12 constelaciones. Israel son 12 tribus, Cristo tiene 12 apóstoles. Los 12 son distintas versiones de este relato simbólico. Pero es que también en la crónica de Genghis Khan nos dice que bueno, sus guerreros, su fuerza, Genghis Khan luchó al oeste, al este, al norte y al sur. Sus guerreros fueron 4 lobos, a veces fueron 4 hermanos, de los cuales uno era Genghis Khan. También en el libro de Ezequiel se nos dice que va con 4 querubines, son ángeles, uno como una persona, otro como un buey, otro como un león, otro como un águila. Los libros de Ezequiel están también en el Apocalipsis, es decir, los querubines de Ezequiel también aparecen en el Apocalipsis, también aparecen 4 ángeles, uno como humano, con alas, otro como con un león, otro con un buey y otro con un águila, es decir, los hechos que son los mismos que los cuatro apóstoles. Es decir, el Apocalipsis nos dice quiénes eran los 4 apóstoles. Los 4 apóstoles son uno sin atuendos, solo con alas, otro con un buey, otro con un león y otro con un águila. Bueno, los 4 apóstoles son los mismos personajes que aparecen como grandes batalladores del Apocalipsis y los mismos personajes que aparecen
en el libro de Ezequiel, que son los cuatro querubines que acompañan al, al todopoderoso Dios que va con un carro por el cielo, que es el sol. Y son también los cuatro jinetes del Apocalipsis. Todo este espacio de los cuatro puntos cardinales, que también son cuatro hermanos, cuatro lobos, cuatro querubines, cuatro apóstoles, cuatro guerreros, cuatro ángeles y cuatro jinetes del Apocalipsis, bueno, pues todo esto es la misma historia. Más coincidencias. Cuando muere Genghis Khan, dice, mis tres hijos ocuparán el mundo. Uno ocupará China, otro ocupará toda Persia y otro ocupará, perdón, batería, y otro ocupará Europa. ¿Qué dice Noé, según la Biblia, al morir? Pues deja como un testamento que dice lo mismo. Mis tres hijos ocuparán todas las tierras, Asia, el centro y Europa. ¿Vale? Más coincidencias. David reinó 33 años en Jerusalén. Cristo reinó en su tierra 33 años de vida. Más curiosidades. David y Cristo nacen en Belén. Continuemos. Bien, ahora lo que os voy a presentar es también más evidencias de todo este relato. Es decir, este relato, del modo que está planteado, haya sido entendido o aceptado por todos o no. Doy por hecho que no será aceptado por todos, por supuesto. Tampoco le pretendo eso. Sencillamente estoy alimentando pues, unas razones para presentar esta idea de que la historia oficial son un conjunto de pseudo-historias relatadas y repetidas en la historia, de las cuales pues, realmente pues, hay una historia principal que es donde quiero que volvamos y donde la nueva cronología invita a toda la comunidad científica y a la comunidad atraída por sus dudas, más allá de la científica y académica, a que participe de esta nueva toma de conciencia. Bien, aquí os explico un poco también otra idea poderosa que también ha trabajado bueno, Homen Kosowski. Homen Kosowski dice es que las 10 tribus de Israel son los 10 poderes que al final se ocuparon en Europa. ¿Vale? ¿Cómo llega a esta conclusión? Pues por la misma conclusión que he llegado yo y que también comparto. Es decir, no es que haya llegado por mi cuenta, también me he liberado de Homen, por supuesto. Luego, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Salomón? ¿Qué dice la Biblia en tiempos de David y Salomón? Dice, pues, David y Salomón sois muy poderosos, habéis gozado de todos los lujos que queráis, que habéis imaginado, pero vuestros descendientes van a romperse en muchas tribus de las cuales no llegaréis a controlar. Y anuncia que su reino se dividirá en 10 tribus que se dispersarán. ¿Eh? Bueno, Salomón nos dice en el texto sagrado, en su crónica, que no controla a todo el mundo. Y nos habla de 10 tribus. Pero aparte de estas 10 tribus, en el libro de bíblico tenemos también un relato que nos regala Isaac Newton. Isaac Newton nos decía al inicio de esta presentación que él dijo de un modo muy particular que la Biblia tenemos que entenderlas como 391 años proféticos y que la Biblia también tenemos que entenderla en los hechos de la invasión tártara de Europa. Luego, Newton nos hace como un juego parabólico. Nos dice, bueno, aunque yo os diga que esto tenemos que verlo en tiempos de Genghis Khan, vamos a ubicarnos en tiempos de la caída del Imperio Romano. Esta historia, que son las invasiones bárbaras de Europa, que se hicieron todos cristianos, pues esta historia Isaac Newton la asimila en el Apocalipsis a lo que él llama en su capítulo 6 de los 10 reinos representados por los 10 cuernos de la cuarta bestia.
Esto, para quien no esté familiarizado con el Apocalipsis, es un episodio del Apocalipsis bíblico del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, os decía, os recuerdo un poco. Hay 4 jinetes, muchas iglesias, al final quedan 2, son vencidos, pero resucita, se crea una gloria, hay un personaje cuyos hijos pelearán y al final, pues uno de sus descendientes creará una nueva Jerusalén y reconstruirá el reino de Dios. Será un personaje vestido de blanco con un caballo blanco. Esto es lo mismo en el Nuevo Testamento, también en el Fiscal. El Fiscal también dice que la iglesia que él corona la dirige una persona de su confianza y de su linaje, como un papa, y va vestido de color blanco y monta un caballo. Bueno, pues Isaac Newton nos dice, y el Apocalipsis nos dice, mejor dicho, el Apocalipsis nos dice, después de esto, después de la aparición de esta alianza, de este poder, de un personaje cuyos hijos se pelearán, aparecen varias bestias. Una bestia es un profeta, que me dice un falso profeta. Luego hay bestias con cuernos, que a veces nos dice cuernos, y nos dice coronas. La bestia de los 10 cuernos se entiende que son las 10 tribus que no controla Israel. Isaac Newton lo relaciona con la bestia que tiene con el número 666. De esto hay un trabajo hecho por mí, publicado en Moscú, que quiera mirarlo, pues acceder a él buscándolo en la web oficial. Y además nos dice concretamente que estos 10 cuernos, que son 10 reinos, que es una bestia en sí mismo, son los 10 orígenes de los poderes bárbaros de Europa. ¿Vale? Y el primero es el que ocupa España y el norte. Este poder, Newton nos lo centra en lo que es Cataluña. Newton, lo que dice que son los chatialanos que dan nombre a Cataluña. Y este poder es el poder que describí en la charla que hice hace unas semanas sobre el Colón, un poder judío, donde están los reinos, los principados judíos de Europa, y está el rey de los judíos que digo que es Cristo. Bueno, quien quiera verlo, pues que muy seguido. Pero esto es significativo, porque tiene el mismo patrón que lo que nos describe Salomón. Vamos a tomar conciencia de ello. Salomón es la historia que viene después de David. David es Genghis Khan. Salomón es un hijo de tantos que tuvo David, igual que tuvo varios hijos Genghis Khan. Hace un poder en Europa Occidental. Pues según Newton, este poder lo hizo donde sujetaría Cataluña, porque el poder es Narbona, Tolosa, Barcelona, Toledo. ¿Eh? Ahí tenemos los judíos de toda la Edad Media, están aquí colocados todos, casi todos. ¿Eh? Este poder es el primero. ¿Vale? Y luego aparecen los demás poderes. Esto es lo mismo que nos dice la Biblia serían los ascendientes de David y Salomón. Nos dice, tú has hecho un poder, pero tus hijos se van a dispersar. Allí están las 10 tribus perdidas de Israel. Bueno, pues esto es lo mismo que te dice Isaías. Y también es lo mismo que te dice el Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Más curiosidades. Os decía que tenemos 2 crónicas que Europa ha separado en el tiempo por sus razones varias. Me refiero a las incursiones y amenazas tártaro-mongolas de Genghis Khan y sus descendientes que dominaron el mundo entero menos Europa Occidental. Bueno, pues, y os decía que esto en verdad no fue así, sino que estas incursiones también ocuparon en Europa Occidental y son su origen. Es decir, todo lo que es Egipto, Persia, Babilonia, China, Corea, Japón,
tenía su propio origen, que luego es ocupado por esta fuerza tártara y le da continuidad. En Europa teníamos unos poderes grecorromanos, que establecieron allí pues, un cierto inicio civilizatorio, pero que al final fue vencido por las fuerzas tátaras, godas, alanas, escitas, germánicas, podemos llamar aquí todo una serie de historias que se han creado a su alrededor, que dieron origen a los poderes de Europa. Con lo cual, con este escenario, tenemos lo siguiente. En Europa es el lugar donde los tártaros cambiaron más su destino. Es decir, se hicieron suyos los poderes de Egipto, Persia, India, China y todos esos sitios. Pero allí hubo una continuidad con una tradición poderosa. La tradición que teníamos aquí era lo que entendemos por Roma y Bizancio. Pero esta zona estaba desarrollada alrededor de lo que sería Anatolia, el Bósforo, el Mar Egeo, lo que tenemos hoy por Grecia, porque Grecia antes era todo alrededor del Mar Negro, pero no tanto en Europa Occidental. En Europa Occidental se encontraron que allí pudieron hacer un proyecto nuevo. Estaba un poco más desangelado, ¿vale? Era un poco de más cuidado. Había mucho bosque, era una zona complicada, por las razones que sean. Hay un punto de Europa donde ahora se está muy bien, pero antes hacía frío, había mucha nieve. Bueno, pues allí los tártaros construyeron un proyecto nuevo. Es decir, dieron continuidad a las demás civilizaciones y en Europa construyeron un proyecto nuevo que luego continúa con la colonización de América. Bien, luego, ¿qué tiene de interesante la historia oficial? La historia oficial nos ha dejado esta crónica. Los bárbaros ocuparon Europa, pero nos ha dejado otras crónicas. En esos mismos tiempos aparece Mahoma, el profeta. En estos mismos tiempos existe otra crónica que es la misma de Genesis, que se llama El origen de los pueblos turcos, que se conoce por los Gokus. Gok es una referencia al cielo, Turk, tal como se conocían esos pueblos. ¿Qué nos dice esto? Es Crónica de los Turks. Está ubicada exactamente en el mismo espacio temporal cronológico de las inversiones bárbaras de Europa. Pero no nos habla de las inversiones bárbaras de Europa. Es como si lo hubiesen extinto. Es decir, bueno, hay una, una invasión tártara que ataca China, que ataca Persia, ataca Bizancio, que es la misma historia que es Genghis Khan, donde se hacen poderosos, se hacen guerreros, donde las tribus se organizan, donde controlan los carros, las armas, el acero, bueno, todo esto, y además incorporan allí pues, una escritura que es adoptada según los Gokturks, es adoptada de la zona persa, según el Khan es adaptada de los yugures, que la adoptan a su vez por el pueblo arameo. Esto también es curioso, que parecen los arameos como los que dan la escritura a pueblo tártaro en tiempos de Genghis Khan. Bueno, pues estas dos historias son las mismas, así como en Genghis Khan nos dice que sí que hubo ataques a Europa. La crónica de los turcos, equivalente en tiempos de las invasiones bárbaras de Europa, no nos habla de que hubo ocupaciones en Europa. Pero en verdad sí que nos dice una cosa. Nos dice que cuando los tártaros, de lo que tenemos hoy por Tartaria, llegaron a la frontera con Europa, nos dice que muchos pueblos que estuvieron ahí pues se desplazaron más a occidente. Pues estos pueblos son el origen de los reinos y poderes de Europa occidental. Uno de ellos fue el pueblo que construyó allí todo lo que es la Seguridad. Que, como decía en la charla anterior, es el origen de los principados europeos que en su momento eran hebreos, que luego se hicieron judíos, no todos. ¿Vale? Desde allí nace lo que sería pues, un poder patriarcado, un poder de conocimiento financiero, de ciencia enorme, que era también
lo que ahora entendemos como judío. Bueno, pues esto está muy bien explicado. Con lo cual, la historia a la que tenemos que llegar es tan sencilla como la que nos dé la suma de estas dos crónicas en el mismo tiempo. Es decir, y además, no es curioso, nos dice, en X-Can se nos dice que sus tribus se dispersarán, seguirán peleándose y al final esto acabará como Rosario de la Aurora, como decimos en catalán. Y también nos dice los Hot Tours que también aparecerán 10 tribus que seguirán dispersadas y que seguirán peleando. Es decir, lo mismo que Salomón, lo mismo que Isaac Newton. ¿Eh? Luego, esta es la historia donde tenemos que ir. ¿Vale? Aquí hay muchos trabajos paralelos que pueden ayudar a quien tenga dudas. Por ejemplo, el hecho de que se diga que los turcos adquieren, los tártaros adquieren la escritura en el tiempo de las invasiones bárbaras de Europa, pero que también nos dicen lo mismo en X-Can. Muchos siglos después, según el mapa oficial, nos dice los tártaros no saben escribir y adquieren la escritura en ese momento, pues esa es una incongruencia histórica. También está la incongruencia histórica, que según los Gokturks, también allí el budismo entró en Tartaria, según Genghis Khan y sus crónicas, el budismo fue entonces cuando entró en Tartaria. En verdad, el budismo, os recuerdo la historia de Buda y la historia de los lamas, es la historia de un rey que renuncia a sus poderes porque quiere entender el mundo tal como es. Es decir, cuando se hace después de una conquista una paz, lo que quiere el gobernante es que todo el mundo se caiga. ¿Eh? Todo el mundo pues sea devoto y se construye un espacio de un tiempo entre guerras de prosperidad. Bueno, pues esto es la historia del Buda y también debo decir que el primer Dalai Lama budista de la historia humana, pensaremos esto es muy antiguo. Pues no. El primer Dalai Lama, según la historia oficial, aparece en el siglo XVI y fue un emperador mongol. ¿Vale? Más coincidencias. Pero bueno, esto como se tiene que ver realmente es con un proceso de análisis de textos. Aquí no os estoy hablando de la cronología de modo, digamos, quizás como debería hacerse, pero es que no puedo empezar cada charla con todo el sustento de la cronología. Es imposible. Pero sí que os invito a que abráis la curiosidad y la duda a la nueva cronología a través de todo lo que os he estado explicando. Continuemos y a ver si voy terminando ya. Bien, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos establecido hoy, que creo que con esto ya terminamos. Tenemos unas crónicas asiáticas que nos hablan de los turcos tártaros, parece que es la misma historia o que forma parte de la misma historia de las crónicas de Genghis Khan. Tienen un inicio y un final. Las crónicas turcas tártaras anteriores, que son las mismas. De hecho, si nos ceñimos en su relato, pues son un tiempo distinto. Es decir, las crónicas turcas primeras empiezan en un punto, terminan en un punto. La crónica de Genghis Khan empalma con esta crónica. Empieza, de hecho, al final de la crónica turca y continúa hasta la era moderna. ¿Vale? En este momento aparecen otras crónicas. La crónica de Mahoma. Penséis, Mahoma está en la primera versión, pero no está en tiempos de Genghis Khan. Mentira. Su principal desafiante, el principal rey, en este caso sultán, Shah, persa, que pone en guardia a Genghis Khan, se llama Mahoma. Pues este es Mahoma. Mahoma fue un guerrero que se hizo famoso en todo el mundo árabe, del cual se construyó un libro. ¿Qué te dice la historia oficial? Mahoma escribió el Corán, pero en verdad la versión del Corán es posterior. Transcurridas unas décadas, sus seguidores y descendientes dijeron, mira, vamos a hacer un arreglo del Corán, una composición de cómo ha quedado. Este es el Corán que vale.
Luego, ¿qué ocurrió según la historia de Genghis Khan con este Mao? Mao era el enemigo de Genghis Khan. Pues ocurrió que sí, que se pelearon. Genghis Khan mató a Mao. Pero cuidado, después este pueblo que gobernó Genghis Khan desafió el Altari. Los mismos hijos se pelearon entre sí y llegó a un pacto donde aceptó la crónica de lo que entendemos Abraham, Moisés, todo esto. Esto ocurrió luego, es decir, siendo enemigos Genghis Khan, David y Cristo, con Mahoma, en verdad peleaban por lo mismo y participaron del mismo proyecto. Y al fin, el Alcorán incorpora la gloria de esta crónica de Genghis Khan, te dice, bueno, nosotros somos otro hijo, descendientes de Ismael. Bueno, pues esto es un acuerdo de paz. O sea, cuando se acuerda la paz entre hermanos, en ese momento quien gobierna el mundo árabe no son seguidores de Genghis Khan solamente, ni seguidores de Mahoma solamente. Son descendientes de ambos. ¿Eh? Y así adoptan su paz. De esta paz aparece la Cadena Alianza que custodia al Preste Juan en un contexto que ya os expliqué en la charla anterior, la de Colón, que no voy a repetir para no hacerme, digamos, demasiado pesado en ese tema, pero que sí que es la continuación. Bueno, esto me parece muy interesante. Aquí vemos además, lo que ya os comenté también en Colón, que tenemos evidencias, como las crónicas de Isaac Newton, que os he comentado, de Nostradamus, Diego Fernández de Mendoza, Arthur Zuckerman, Andrea Cabrais, que son historiadores y de distintas épocas, desde los siglos de la Edad Moderna, del inicio hasta la actualidad, que nos dicen, no, es que todo este primer poder que viene a Europa, que yo digo que es el poder de Salomón, de allí nace la orden del templo de Salomón, que ocupa Jerusalén, es la misma idea que el poder de Moisés, que está 40 años divagando, que ocupa, que ocupa Canaán, ¿vale? Os decía, los 40 años de Moisés en transferir a Egipto y Canaán coinciden con los 40 años que define Genghis Khan, que fue su gloria hasta la construcción de su reino. Bueno, pues este poder, que es de Salomón, que viene de Babilonia, que será judío, nos hablan de, que también es tártaro, nos hablan de él, pues estos autores que os he mencionado. De estos hablé en la charla anterior y en algún otro vídeo y en numerosos artículos también he ido construyendo ese trabajo, que lo voy haciendo cuando puedo, en publicaciones varias publicadas en Moscú. Bueno, también aparecen aquí muchas duplicidades históricas. Esto que es decir, de que de una historia se hacen varias pseudohistorias, por ejemplo, pues apunta a que la construcción de los poderes de Narbona de la antigua Roma, que luego es visigoda, que luego es carolingia, que nos dice que de Narbona se pasó a Barcelona, también a Tarragona y después a Toledo, pues esta historia está repetida. Es decir, se han construido pseudohistorias. Esta es la historia de la construcción de el inicio del poder de Europa Occidental. ¿Vale? En esta historia están los hechos de la implantación romana, visigoda y carolingia, también principesca judía, primero en Narbona, después en Barcelona, después en todo. Pero son la misma historia. Más curiosidades. Nos dice que el visigodo que se casó con una princesa en Narbona y que dio origen a este poder se llama Teodorico. Y se casó con la princesa en Narbona. Bueno, pues lo mismo nos sucede en tiempos de Carlomagno. Según la crónica de Zuckerman, un tal hijo de David, que puede ser también el propio David, ¿por qué no? Casa con una princesa que representa el poder vencido en Narbona, ¿vale? Es decir, y también se llama Teodorico.
que también será el futuro poder de Toulouse. Más coincidencias con la mitología medieval. María Magdalena y Sara Provenzal. A vosotros os sonará quizás que hay un mito que dice que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena y que María Magdalena se fue a Provenza. Provenza es esta área de la Gotia Septimana, donde está Occitania. Es este poder de Narva. Bien, pues no solamente se llamaba María Magdalena, sino que hay tradiciones que la llaman Sara, como la mujer de Abraham. ¿Vale? Bueno, pues sea María, sea Sara, sea la misma persona, sea madre e hija, son la princesa que viene de Oriente, que casa con un poder en Occidente y construye los poderes monárquicos nobiliarios imperiales de Europa Occidental. También está el poder de París y Helena. ¿Por qué? Porque Helena es de Troya. ¿Eh? Quien viene a ocupar Narbona, según las crónicas que recuperan Nostradamus, es el rey de Troya. Es decir, hay alguien que acaba de invadir Troya. Acaba de invadir Troya y viene a Europa Occidental, donde está París, el capital del reino. Bueno, pues Helena, Magdalena, dialogan. También debo decir que Helena, la de París, es una emperatriz, del mismo modo que las princesas que casan con los poderes de Narbona y de Tolosa son princesas también poderosas imperiales. No hay otra pseudohistoria. Esa historia de Ataulfo y Gala Placidia, ¿vale? Que hacen casa en Barcelona, que se instalan también sus poderes en Narbona y Tolosa, es la misma historia, pero es que Gala Placidia, igual que Helena de la batalla de Troya, pues es una emperatriz, es una princesa, nacida según la historia oficial. Gala Placidia nace en Constantinopla, cuando es atacado por las tropas tártaras, guerreras, germánicas, godas, ¿vale? Es la misma historia. Es decir, hay un poder que ataca a Constantinopla y una de las princesas de Constantinopla casa con el poder vencedor que acaba de ocupar Roma, que es Ataulfo. Gala Placidia es secuestrada, es raptada y al final se casa con el poder vencedor. Es el mismo patrón que hicieron todos los tártaros, todos los mongoles. Pero eso es lo mismo que París y Helena. También es raptada Helena, también es princesa, viene de Troya, Gala Placidia viene de Constantinopla, pero según las crónicas, pues parece que hay una similitud entre Constantinopla y Troya. ¿Vale? Curiosidades. Gala Placidia, que hace casa en Barcelona, se queda viuda y vuelve a Roma y se casa con un emperador. Helena, de Helena de Troya, se queda viuda, vuelve a Troya y se casa con un emperador. Troya. Bueno, más curiosidades. Gala Placidia, dicen las lenguas crónicas, hoy no existe su tumba, que está enterrada en el mausoleo imperial del apóstol San Pedro en el Vaticano. Curiosamente, Gala Placidia pues está junto a San Pedro, el padre de la Iglesia de Roma. Y además, en ese mausoleo se dice que está enterrada la hija de San Pedro, que se llama Petronila, es decir, Pedro, que viene de Petro, tiene una hija que es Petronila, es decir, es como Pedro en mujer. Y eso nos apunta también a otra evidencia que vemos en la representación medieval de la Biblia. Se nos dice en muchos lugares y hemos todos creado muchas imágenes, hemos digerido muchas imágenes al respecto, en que el Dios Cristo resucitado corona a una mujer María como madre de la Iglesia. Esto está en los conventos, monasterios y representaciones pictóricas de todo el occidental. Es decir, el padre de la Iglesia occidental en Roma es Pedro o es una mujer, se llama María. Bueno, pues aquí tenemos en el Vaticano Pedro, Petronila, a la Placidia. Pero es que además tenemos otra mujer que es
un paralelo de la Placidia en tiempos de Isca, que se llama María de Montpellier, hija de Eudoxia Comnena, aquí pongo María Comnena, que fue llamada siempre emperatriz, que es una mujer que viene de la corte imperial de Constantinopla, que según la cronología fue la amante y además sobrina de lo que sería el emperador romano que dio lugar al mito de Cristo, según Jomenco en sus unas coincidencias imposibles. De eso también he hablado en otro trabajo, no he hecho un vídeo a la altura de este dato. Es la misma historia. Y además, no solamente es la misma historia, una mujer del imperio griego que viene a Provenza, que acaba fusionando y teniendo hijos con un linaje que será la raíz de los poderes de Francia, de Cataluña, de Barcelona, de Aragón, y también de Inglaterra y por defecto de Castilla y Portugal, bueno, pues, y toda Europa. Esta historia, que es también la historia de María Magdalena, de Helena de Troya, París, de la Placidia y los visigodos, es también la historia de Pedro de Barcelona y María Comnena. ¿De aquí encontramos, o Pedro de Aragón, encontramos en tiempos de Francisca, también a un Pedro con una María que se, que se entierra también junto a Gala Placidia y a Petronila, hija de San Pedro, en el mausoleo de San Pedro en el actual Vaticano de Roma. Bueno, pues estos son más curiosidades que creo que llaman mucho la atención, que son parte de estas historias que se construyeron en su momento, algunas de las cuales se han convertido en historias oficiales, todas siendo pseudohistorias, de modo que las hemos entendido hoy en día. Algunas de estas historias se han convertido en mitos y leyendas a las que no les hacemos caso, otras se han construido como relatos verídicos. Todos son una historia honesta, pero que ha sido manipulada. Se han cambiado nombres, se han cambiado fechas, se han añadido cosas, se han cambiado cosas y se les ha dado otro significado. Y de todas ellas, una historia mucho más sencilla, que es la que intentamos reconstruir al día de hoy. Bien, doy por finalizada esta presentación. Espero que os haya gustado. Soy consciente de que se han dicho muchas cosas, que rompen muchos esquemas. Además, soy consciente de que no soy un excelente orador. Tengo mis cualidades y también tengo mis defectos, pero entiendo que lo que estoy haciendo, pues me parece suficientemente interesante como para compartirlo en este medio en las redes. A modo de reflexión final, me interesaría que, aunque no se haya entendido todo, porque no me he explicado bien, porque cuesta de entender, porque nos falta conocimiento histórico y bíblico, por las razones que fueran, lo que me gustaría que centrase lo principal que hoy he incorporado en esta charla es esta manera de presentar la historia de Genghis Khan, que también es la historia del rey David, que también es la historia de Jesús, también es el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, el Antiguo Testamento y el libro de Ezequiel. Todo esto, que es lo mismo, si se entiende, se comprende todo lo demás. Poner en cuestión esta idea hace que sea muy difícil que todo lo demás se entienda. Con lo cual os invito pues, a que al menos pues, os quedéis con este mensaje, que es para mí lo principal de lo que os acabo de presentar. Gracias a todos.